Bienvenido una vez más a tu canal favorito, donde te damos a conocer todos esos detalles importantes que debes conocer para mantener feliz y saludable a tu mascota. El día de hoy hablaremos sobre los requisitos para que tu peludo consentido vuele en avión sin problemas y también te daremos algunos consejos. Antes de comenzar este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Reglas para viajar en cabina. Todos los animales que pesen menos de 8 kilos, incluyendo transportín, podrán viajar en cabina, siempre y cuando la compañía acepte mascotas a bordo. Normalmente limitan el número de animales a bordo, por lo que es importante reservar plaza cuanto antes. Para viajar en cabina, las normas pueden variar considerablemente, ya sea con respecto a las restricciones de peso, los cargos o el tamaño aceptable del transportador de mascota. La mayoría de las aerolíneas exige que el bolso para mascotas, también llamado transportel o cargador, quepa debajo del asiento frente a ti. Ese espacio es muy pequeño. El bolso contará como la única pieza de equipaje de mano que se permite. Como dato curioso, en Qatar Airways no puedes llevar perros o gatos en la cabina, pero sí puedes viajar con un halcón. En sitios como bringfido.com o petfriendlytravel.com en inglés, encontrarás una recopilación de las normas de las principales compañías aéreas. Piensa 2 veces antes de declarar que tu perro o gato es un animal de apoyo emocional. Durante años, muchos pasajeros decían que sus mascotas eran animales de apoyo emocional para evitar pagar los cargos de transportes de perros y gatos o para llevar en la cabina animales atípicos como cerdos, pavos reales, ardillas o hasta serpientes. Eso se acabó en diciembre de 2020, cuando el Departamento de Transporte de Estados Unidos dictaminó que solo los perros adiestrados que realizan tareas para el beneficio de una persona con alguna discapacidad pueden clasificarse como animales de servicio. Después de esa resolución, muchas aerolíneas, entre ellas las aerolíneas estadounidenses Alaskan, American y Delta, anunciaron que ya no permitirán el transporte de animales de apoyo emocional. Para volar con un animal de servicio tendrás que llenar un formulario. Todos los animales de más de 8 kilogramos deberán viajar en bodega, en una zona adaptada para los animales que disponen la mayoría de los aviones. El viaje en avión puede tener la ventaja de ser más corto que el viaje realizado con otros medios de transporte, pero cuando el vuelo es muy largo, los animales pueden tener dificultad para adaptarse y sufrir algo parecido a nuestro jet lag, con problemas digestivos e irritabilidad. Para viajar en avión con un animal es preferible reservar vuelos directos en lugar que los que prevén escalas. Algunas compañías aéreas también tienen restricciones con respecto a la edad, raza y algunas características específicas de los perros. Es importante, si tenemos previsto un viaje con este medio, habituar a nuestro animal al transportín. Con ello evitaremos que se estrese y que su viaje sea mucho más placentero. Además, en general no se permite que viajen cachorros que tengan menos de 8 semanas de edad, y en el caso de los perros que pertenecen a razas consideradas potencialmente peligrosas, se requiere que lleven puesto el bozal, incluso cuando están encerrados en el transportín. Además, las compañías aéreas se reservan el derecho de denegar el acceso a los animales que por sus características pueden resultar molestos para los otros pasajeros, como es el caso de los animales que huelen mal o que se muestran agresivos con las personas. En cambio, los perros guía y los perros de asistencia no suelen tener problemas para viajar con sus propietarios en el interior de la cabina, y pueden incluso viajar en compañías que normalmente no permiten mascotas a bordo. Tips: si un animal viaja en avión, no se aconseja sedarlo, ya que el uso de sedantes aumenta el riesgo de problemas cardíacos y respiratorios durante el vuelo, sobre todo en los gatos. Además, con la sedación, el animal no puede mantenerse en equilibrio y es más fácil que sufra daño si no está bien sujeto. Cosas que hay que tener en cuenta. Número 1. Programa una cita con el veterinario antes del vuelo. Antes de comprar un pasaje aéreo, lleva a tu mascota al veterinario para hacerle un chequeo y saber si es un buen candidato para viajar en avión. Algunos animales tienen problemas con los viajes debido a enfermedades, lesiones, su edad o su temperamento, advierte la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria. Es probable que tu mascota también necesite un certificado de buena salud emitido por el veterinario. Las aerolíneas, por lo general, exigen que este documento sea expedido 10 días antes del viaje como máximo, junto con el certificado de vacunación antirrábica y otras vacunas. Número 2. Si el perro es grande, déjalo en casa.
Si tu perro viaja en la bodega, busca vuelos directos en los momentos del día en que las temperaturas son más agradables, como a la primera hora de la mañana o al anochecer durante el verano. Las reglamentaciones federales prohíben que las empresas aéreas expongan a los animales a temperaturas inferiores a 45 grados Fahrenheit o superiores a 85 grados Fahrenheit por más de 4 horas durante la salida o llegada del vuelo o durante las conexiones. Número 3. Presta atención a las restricciones de raza y edad. La mayoría de las aerolíneas no aceptan algunos tipos de perros, como pitbulls y razas de hocico corto como los bulldogs y los pugs, que son más propensos a sufrir problemas respiratorios. También puede haber restricciones para ciertas razas de gatos. A modo de ejemplo, United no acepta gatos burmeses exóticos de pelaje corto, himalayos ni persa, por lo que debes revisar las reglas con detenimiento. Las regulaciones federales requieren que las mascotas tengan al menos 8 semanas de edad para viajar en avión, pero las aerolíneas pueden tener sus propias reglas. Hablando de aerolíneas estadounidenses, United, por ejemplo, exige que los perros y los gatos tengan al menos 4 meses de edad y Delta pide que tengan al menos 10 semanas. Ahora, después de comprar el pasaje, compra el bolso o transportín para mascota apropiado. El American Kennel Club recomienda estas características. Debe ser lo suficientemente grande como para que el animal se pueda parar, girar y acostarse. Debe tener ventilación en lados opuestos, una botella de agua y un fondo impermeable cubierto con material absorbente. Coloca una etiqueta que diga Live Animal, animal vivo, con flechas orientadas hacia arriba. Incluye tu nombre, dirección y número de teléfono. Antes de viajar, cansa a tu mascota para que durante el vuelo esté relajado y baje su estrés. Dale agua y alimentos y no se te olvide traer contigo los papeles requeridos como lo son el carnet de vacunación y el permiso de vuelo. Independientemente de la información que te brindamos, siempre antes de reservar un vuelo no olvides consultar las reglas vigentes de las aerolíneas en las que te interese viajar con tu mascota para evitar cualquier inconveniente. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en el próximo video.